buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde me estés escuchando y a qué horas. En esta hora quisiera compartirte una historia bíblica en la cual a mí me hace meditar en lo que yo le estoy dando al Señor, en cómo se lo estoy dando al Señor, dependiendo también qué situación estoy pasando y qué le estoy dando al Señor en medio de esa situación. Y quisiera que fuéramos a la Biblia en Hechos 16:16. Es un poco extenso, pero quisiera leerlo del 16 en adelante. Es una historia a mí me impacta mucho, porque me pongo a pensar, si yo estuviera en esa situación, si yo estuviera en ese lugar, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Entonces quisiera leerlo. Hechos 16:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ponte a pensar en esta hora, ¿qué harías tú en medio de esta situación? En medio de esta persecución, tal vez. ¿Qué harías tú en medio de todo esto? Imagínate a Pablo y a Silas siendo azotados. Tal vez nosotros a veces pasamos algunas circunstancias difíciles, de que hablen contra nosotros, de que nos insulten tal vez, de que tal vez hicimos algo bueno, pero que a otras personas les pareció malo. ¿Por qué? Porque afectaba a su vida, tal vez en lo que ellos ganaban. Y nosotros llegamos y por hacer el bien, ellos salieron afectados. Ponte a pensar en esto. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te quejarías? ¿Te enojarías? ¿Le reclamarías a Dios? ¿Qué harías tú en ese lugar, en esa circunstancia? No sé qué circunstancia estés pasando, no sé por qué la estés pasando, pero ¿cómo estás reaccionando en medio de esa circunstancia? Algunas enseñanzas atrás yo decía: ¿en qué tormenta estás? Ahora te pregunto, ¿qué reacción tienes en medio de esa tormenta? ¿Qué reacción tienes en medio de esa crítica que te están haciendo? Esa crítica destructiva, que tal vez te están acusando, que tal vez te están diciendo de muchas cosas. Y tú, por hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, estás recibiendo todo eso. Pero ¿qué actitud tomas tú? ¿Qué actitud tomas delante de Dios? ¿Qué actitud tomas delante de esos problemas? ¿Qué actitud tomas? Dice más adelante:
Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué le estás dando a Dios en medio de esa circunstancia difícil? ¿Qué le estás dando a Dios en medio de esa crítica? ¿Qué le estás dando a Dios cuando todos se te van en contra? ¿Qué le estás dando a Dios? Estás cantando, estás agradeciéndole, estás dándole la alabanza que Él se merece. Tal vez sí estás pasando un momento difícil en tu vida, pero ponte a pensar un momento. ¿Qué bendiciones son las que Dios te ha dado cada día? La vida. ¿Qué bendiciones son las que te ha dado cada día? Miras a tu alrededor, miras el sol. Despiertas con una nueva oportunidad de servirle, con una nueva oportunidad de ir y compartir con los demás. Esas son cosas por las cuales podemos agradecer. Es cierto, es difícil, porque tal vez estamos en una situación muy crítica, en una situación muy desesperante para nuestras vidas, que no encontramos salida. Pero Dios quiere que nosotros en esas circunstancias nos recordemos de alabar a Dios, nos recordemos de bendecir su nombre en esas circunstancias. No importa qué circunstancias estés pasando, créeme, cuando tú buscas a Dios sucede algo. Cuando tú alabas a Dios en medio de todo eso, sucede algo. Y eso lo vamos a ver. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se soltaron, imagínate, en medio de todo eso. Ellos estaban cantando, ellos estaban orando. ¿Y qué pasó? Viene Dios y actúa en medio de esa circunstancia. Después de haber azotado, de ser azotado, después de haber sido encarcelado, ellos no perdieron ese gozo y quisieron darle a Dios una alabanza genuina. Cantaron himnos, dice, delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Vino y envió a liberarlos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira qué grandeza la que pasó. Después de todo lo que ellos sufrieron, después de todo lo que ellos soportaron, ellos no se quejaron. Ellos no dijeron, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Señor, ¿qué he hecho mal yo para que me azoten? Si yo he cumplido lo que tú me has mandado. Si yo he hecho lo que tú me has mandado hacer, a predicar tu palabra, ¿por qué entonces dejas que me pase esto? Ellos no se pusieron en esa forma. Ellos se pusieron a orar y a cantarle himnos a Dios, a cantarle adoración. Y por medio de todo eso, vino la liberación de ellos. Y no solo eso, sino que vino la salvación de toda una casa. Dios puede traer a tu vida bendiciones por medio de esa circunstancia. Pero no solo ahí se queda, sino que por medio de esa circunstancia, por medio de cómo tú te reflejas ante la circunstancia,
pueden haber otros que pueden ser salvos por medio de eso. Por medio de ese testimonio que tú estás dando. Por medio de ese testimonio de tu vida que tú estás enseñándole a los demás. ¿Qué estás haciendo en medio de esas circunstancias? Quiero compartirte 2 versos más. Y esto está en Efesios 19. Efesios 5:19. Dice la Biblia así. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cantando y alabando al Señor, dando a Dios gracias por todo. No dice nada más por lo bueno, no dice solo por las bendiciones, dice por todo. En medio de ese sufrimiento que tal vez estás pasando, en medio de esa dificultad que tal vez estás pasando, en medio de esa escasez quizás en un momento que estás pasando, alaba a Dios, dale gracias a Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Verás que Dios viene a ti con una palabra fresca y qué sé yo, viene la provisión para tu vida. Pero no dejes de alabar a Dios, no dejes de cantarle a Dios, no dejes de derramar tu corazón delante de Dios con esa alabanza. Y verás que Dios contestará y verá tu necesidad. Verás que Dios hablará a tu vida. Y no solo tú serás bendecido, sino que van a ser bendecidas otras personas. Así como esa historia. Llegó una persona a la salvación, una casa completa. Por medio de tu vida puedes ser salva muchas personas. Por medio de tu vida puedes dar a otras personas esa esperanza que ellos necesitan. Pero tú necesitas estar delante de Dios cada día, alabando y bendiciendo tu nombre. Que tu vida sea una vida de alabanza, de agradecimiento a Dios, no importando las circunstancias, no importando en qué tiempo tal vez estés viviendo de persecución, no importando en qué momento estés tal vez de esa tormenta. Recuerda, alaba a Dios, bendice su nombre, darle gracias a Dios, darle gracias por todo. Sé agradecido con Él, con Dios, porque te ha dado la vida, te ha dado la salvación. Y eso es algo que tú debes de agradecer. Recuerda eso siempre. Dios está contigo, Dios no te suelta de tu mano, la gracia de Dios está contigo, por lo cual debemos darle gracias a Él y siempre darle la bendición y darle la alabanza que Él se merece. Espero que sea de bendición para tu vida esta palabra y recuerda darle una sonrisa a Dios y darle una sonrisa a aquella persona que tal vez está a tu lado, aquel vecino. Que Dios te bendiga, que pases una feliz semana.